poner, en fin, dedicarle una sesión del ciclo El intelectual y su memoria. Será presentada por dos profesoras del Grupo de Investigación Ciudades Andaluzas bajo el Islam: María Isabel Calero Secal, profesora titular del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Málaga, doctora por la Universidad de Granada en 1982 y, en fin, investigadora en torno a dos ámbitos. Por un lado, el derecho islámico y las instituciones andalusíes, y por otro, la Málaga musulmana. Actualmente es vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales de la Universidad de Málaga. Por otro lado, Concepción Castillo, profesora titular del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Granada, ustedes, y que investiga sobre todo en torno a la literatura andalusí y la lengua musulmana. Ellas dos a la limón le van a hacer la entrevista en intelectual y su memoria a María Jesús Viguera. Muchas gracias. Una vez más tengo el gusto y el honor de presentar a María Jesús Viguera Molins, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy no está aquí, como en otras muchas ocasiones, para prestar un servicio más a la universidad. Hoy está aquí porque esta Facultad de Filosofía y Letras, a propuesta del Grupo de Investigación Ciudades Andaluzas bajo el Islam, ha querido ofrecerle un homenaje en una de sus sesiones del ciclo El intelectual y su memoria, en agradecimiento al tiempo y al esfuerzo que ha dedicado a esta universidad, así como por su sabiduría y su calidad humana. Nos ha movido a hacer esta propuesta el impresionante trabajo realizado en muchos campos docentes e investigadores por la gran polígrafa doctora Viguera, tomando como ejemplo el calificativo que utilizamos para el famoso Ibn al-Jatib. Comenzó su actividad docente en el año 1968 en la Universidad Complutense y en la Universidad Autónoma de Madrid como ayudante, adjunta contratada y adjunta interina. En el año 1978, tras conseguir la plaza de adjunta por oposición en la Universidad de Zaragoza, permaneció en ella allí durante 4 años y desde el año 1983 es catedrática en Madrid, como acabo de decir. Su actividad investigadora empezó a partir de su licenciatura en Filología Semítica en el año 1968 y de su doctorado en el año 1973. Sería demasiado prolijo citar toda su producción científica que en su currículum se extienden a lo largo más de 50 folios, pero no puedo dejar de mencionar algunos reconocimientos nacionales e internacionales de los que ella podría alardear, pero que por su modestia suele callar. Me refiero a algunas distinciones por su valía como académica correspondiente de la Real Academia de Bonnes Lettres de Barcelona desde el año 1990, académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes desde 1994, condecoración de la Orden Al-Wissam Al-Alawi de Marruecos en febrero de 2007, el próximo congreso homenaje a María Jesús Viguera Molins, los Banu Said de Alcalá Real, Islam y Cristiandad, siglos X-XIII, que será en noviembre de 2008, etc. También quiero destacar la relación de la profesora Viguera con Granada, relación que viene de muy antiguo. Durante el último cuarto de siglo, el saber y el trabajo de la doctora Viguera siempre han estado a disposición de esta universidad, donde ha sido convocada a participar en más de 24 comisiones de tesis doctorales, desde el año 1984 hasta 2007, en numerosos tribunales de oposiciones, en congresos, jornadas y conferencias, en 4 cursos de la Cátedra Emilio García Gómez, en el Máster en Ciencias de las Religiones, en comités científicos durante algunos años como Cuadernos de Arte, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos y de la colección Akbar, en varias publicaciones como los homenajes a 5 profesores de la Universidad de Granada y el libro sobre Granada como Isabel la Católica y Granada y Historia del Reino de Granada. Especial interés tiene para nosotros sus colaboraciones en las obras publicadas por el Grupo de Investigación Ciudades Andaluzas bajo el Islam. Granada, concretamente, está muy presente en las investigaciones de la doctora Viguera Molins, como su coordinación de Historia de España Menéndez Pidal, volumen 8, 3, El Reino Nazarí de Granada,
1232, 1492, Política, Instituciones, Espacio y Economía, y el 4, Sociedad, Vida y Cultura, Madrid 2000. Yo diría, sin temor a equivocarme, que de todos los arabistas a los que se le ha dedicado una sección del ciclo El intelectual y su memoria, no vinculados académicamente a esta universidad, la profesora Viguera ha sido la que más tiempo ha estado en Granada, profesionalmente hablando, y siempre disponible a todas nuestras propuestas y sugerencias. Y ahora, sin más dilación, pasemos a la entrevista. La profesora María Isabel Calero y yo le preguntaremos a la Limón. Yo voy a intervenir en primer lugar preguntándote sobre tus comienzos en el campo del arabismo. ¿Por qué escogiste la especialidad de semíticas? Antes de contestar a cada una de las preguntas y sobre todo a esta, que es la más difícil de todas, porque es la primera, tengo que dar las gracias. Tengo que dar las gracias al grupo de investigación que me ha propuesto, Ciudades Andaluzas bajo el Islam, que lleva una trayectoria de años brillantísima. Tengo que agradecer a esta Facultad de Filosofía y Letras, espléndida. Si yo he venido mucho es porque esta facultad destaca en muchos aspectos. Tiene una actividad, no voy a decir más, esto es evidente, ¿no?, para todos vosotros. Tengo que dar las gracias a las autoridades de la facultad y de la Universidad de Granada, a los que tanto debo. Tengo que dar las gracias a las dos profesoras que me acompañan aquí, que tanto han hecho para que yo esté aquí hoy confesándome delante de todos vosotros. Y va a ser muy difícil para mí, dificilísimo. Yo soy muy poco espontánea, también hay que decir algo del carácter de cada uno. Y tengo que ser espontánea y tengo que ser sincera. Y eso es dificilísimo. Entonces, la primera pregunta, pero de verdad muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Os veo a cada uno de vosotros y os agradezco a cada par de ojos que estáis sentados, se lo agradezco individualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué escogí la especialidad de semíticas? La respuesta más directa es porque en comunes, en los 2 primeros años de comunes, la asignatura de lengua árabe me absorbió. Yo tuve la suerte de que en los 2 primeros cursos de comunes encontrarme con 2 profesores magníficos, primero Soledad Gibert, en alguna de las fotos aparece, y en primero, y en segundo Pedro Martínez Montaves, y también aparece aquí mismo, está justo detrás de mí. Ambos profesores me condujeron hacia esta especialidad espléndida, ¿no?, porque abre a unos mundos que naturalmente son complementarios de los nuestros, ¿no? Busca tu complementario, dice Machado. Entonces, me pareció verdaderamente una especialidad interesantísima. Se está demostrando a lo largo de todos estos años, desde que yo la elegí en el año 1965, esta especialidad ha ido ganando interés y tensión y utilidad para nuestro país, para Europa, ¿no? Ha ido ganando y todo esto. Estoy muy contenta de haber tenido esos 2 primeros profesores que me llevaron hacia su estudio. Quiero decir que más cosas, no sé si me estoy pasando, pero resulta que yo iba a hacer historia del arte. Entonces, el haberme ido, el haber hecho una elección no premeditada y haber hecho filología semítica, yo creo que es una prueba más del interés de esta especialidad. También quiero decir que yo tenía un precedente enorme en mi propia madre, que había estudiado, María Jesús Molins Marquesán, que había estudiado árabe, la especialidad, a principios de los años 40 en la Universidad Complutense, que no llegó a terminar porque en el año 44 se casó y dejó inconclusa su especialidad. Ella me hizo heredar el amor, de ella he recibido en herencia 3 o 4 cosas. La predisposición psicológica, la simpatía, el simpazos, ¿no?, esa predisposición que facilita tanto la apertura intelectual hacia determinadas ramas. De ella recibí en herencia el diccionario de Belot, árabe-francés, y la crestomatía árabe literal. Y de ella recibí como cuarta herencia fundamental la sobrevaloración, la inmensa valoración positiva sobre lo que es la universidad, ¿no? Todo con mayúsculas. Porque, bueno, todos compartís conmigo ese respeto
esa valoración tan enorme sobre lo que significa ser universitario y lo que significa la universidad. Si queréis pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, yo realmente, María Jesús, voy a seguir en la vía que ha abierto Conchi Castillo, y mi pregunta, pues, va a centrarse en una vez que has terminado los estudios. Tú has terminado los estudios y ahora mi pregunta es ¿cómo enfocas tu carrera docente, pero también tu carrera investigadora? ¿Tuviste suerte en encontrar? He visto que tuviste maestros, pero maestros que te enfocaran tu investigación, tu tesis, y que te ayudaran además a poder tener, bueno, un puesto dentro de lo que es la administración de la universidad. Lo primero que nosotros sentíamos, mis compañeros de por aquel entonces y yo misma, los licenciados que nos íbamos acumulando y que íbamos saliendo, yo creo que lo que primero sentíamos eran dos cosas. Unas enormes ansias por encontrar un puesto institucional, un puesto docente o investigador en alguna de las escasas instituciones que entonces había, y como consecuencia de eso, una enorme competitividad. Con todo lo bueno y lo malo que tiene esto segundo, ¿no? Sentir la competitividad. Es bueno y es malo. Entonces, yo tuve la suerte de tener, cuando llegó la hora de iniciar una carrera investigadora que condujera a la docencia, tuve la suerte de encontrar con que Pedro Martínez Montávez nos había abierto las puertas de la literatura árabe moderna. Es cierto que a mí me apasionaba, pero no sé por qué, cuando en el año 68 yo elegía tema para mi memoria de licenciatura, y creo que eso demuestra hasta qué punto entonces empezaba a cambiar nuestra especialidad, los estilos, los temas, la metodología de nuestra propia universidad, especialidad de estudios árabes e islámicos, tuve unas dudas enormes y me decidí por un tema de literatura comparada, el tema del pez isla y otros animales fantásticos en la literatura árabe. Y Pedro Martínez Montávez tuvo la enorme paciencia, ya digo, pese a que seguramente él le hubiera gustado que muchos de nosotros nos dedicáramos a la literatura árabe moderna, que él abría entonces en España, abría las puertas, y yo hice bastante cuantitativamente en ese sentido, pues aceptó esa dirección de tesina. Pero naturalmente era un tema que se podía seguir, complicado, yo lo hacía de una forma muy borgiana, que tampoco era muy adecuada. Se ha publicado en parte, se publicó en el año 74, en Holanda se publicó una parte de mi tesina, pero entonces apareció a principios de los 70 por Madrid, en la Universidad Autónoma Fernando de la Granja Santa María, y un luminoso día de 1971 me sugirió, yo creo que el tema que mejor me iba, que es trabajar sobre historia del Magreb, a través de un manuscrito, historia de Marruecos, historia del norte de África, a través de un manuscrito inédito en el Escorial, el Musnad de Ibn Marzouk, que se ha publicado en Madrid, y la parte árabe se publicó por la Biblioteca Nacional de Argel en el año 81, pues realmente sobre ese libro he fundamentado toda mi investigación, que se puede estructurar. Quizás cuando uno ve la relación de mi currículum piensa que hay un poco de todo y que aquello no tiene coherencia ni tiene sentido. Yo no sé si luego me vais a preguntar sobre la coherencia de mi investigación y cómo yo la interpreto. No sé si esto, pero si no se puede... ¿Sí? Después me vais a preguntar sobre la coherencia de mi investigación. Entonces, ahora lo dejo así, señalando que yo he tenido la suerte de tener maestros estupendos. Y en parte de eso, quiero decir que eso empezó ya en mi bachillerato. Cuando yo estudiaba mi bachillerato en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid, teníamos ni más ni menos que a Terán en geografía, a Luis Gil en griego, y gracias a él me aprendí los verbos polirrizos, y tuve también a Gerardo Diego en literatura. Y aquello era un estilo intelectual de verdad muy importante. Hay una marca intelectual, de manera que cuando yo he leído en vuestra convocatoria que me invitabais a El intelectual y su memoria y Universidad de Granada, para mí se reunieron tres palabras importantísimas:
intelectual, memoria y Universidad de Granada. Y acepté enseguida, no tardé ni un minuto en decir que muchísimas gracias, pese a que para mí es muy difícil ser espontánea y hablar en público sin papeles, ¿no? Entonces... Bueno, como vemos, según estás diciendo, has seguido dos líneas, principalmente dos líneas investigadoras: literatura árabe moderna e historia medieval. ¿En cuál te sientes más cómoda y actualmente por cuál te decides? O explícanos algo. Es verdad, en mi currículum, en la parte de publicaciones, se ven esas dos grandes áreas de literatura en general y sobre todo literatura árabe moderna e historia de Al-Ándalus y del norte de África. A mí lo que me deslumbra es la literatura como ser humano, lo que me deslumbra es la literatura árabe moderna. A mí la literatura árabe moderna me enriquece como ser humano. Muchos de vosotros habéis leído, la conocéis perfectamente y sabéis que ahí se plantean una serie de respuestas a la existencia humana como quizás no exista en casi ninguna otra literatura mucho más alambicada a partir de los años 60 o 70. El alambicamiento simbólico de otras literaturas europeas que conocemos ha restado una parte de la potencia humana que mantenía en aquellos años en los que yo empecé a leerla la literatura árabe moderna. No es una cosa que sienta yo sola. Otros profesores de mi universidad, de otras áreas como francés, etcétera, me lo han dicho en alguna ocasión, que efectivamente cuando leen literatura árabe moderna se sienten implicados como seres humanos, ¿no? Entonces, para mí, emocional racionalmente, la literatura árabe moderna es imprescindible. Mis 3 primeros libritos y mis 6 primeros artículos estuvieron dedicados a la literatura árabe moderna. Y he continuado en esa línea. Si no la he seguido toda mi vida y soy una pura especialista en literatura árabe moderna, soy impura especialista en literatura árabe moderna, es porque a principios de los años, finales de los 60, principios de los 70, esa literatura tenía unos enormes problemas de acogida en España. No fue hasta finales de los 80, cuando a Mahfouz se le concedió el premio Nobel, cuando las editoriales y las principales revistas literarias españolas empezaron a aceptar mayoritariamente. Mi compañero Marcelino Villegas y yo tuvimos la suerte de que en Revista de Occidente, en Ínsula, en Primer Acto, nos cogían y nos publicaban textos. Pero cuando empezamos nuestras más antologías mayores, resulta que el fracaso fue cuando nos fuimos a ver a Esther Tusquets a Barcelona, que nos había ofrecido una cita y casi no nos quiso recibir, pese a que sabía una parte del contenido. Y casi inmediatamente Alianza Editorial nos pagó, nos dio, me parece que 10.000 pesetas o 20.000 por la recopilación de dialogadas de Najib Mahfouz y después no la publicaba nunca. Pero eso fue coincidente en el tiempo con la aparición de Fernando de la Granja y su propuesta, para mí importantísima, de que me dedicara a la historia medieval del norte de África y de Al-Ándalus. Y efectivamente empecé en esa línea que tenía, digamos, una prosapia mayor, más asentada, que podía tener unas conexiones mucho más explicables, explícitas para el conjunto de la sociedad estudiosa española, que conectaba con la labor hasta entonces absolutamente prioritaria de los arabistas españoles. Creo que a lo mejor después podemos volver a hablar de cómo son las etapas del arabismo español en nuestra especialidad y cómo a mí eso me vinculaba digamos, con lo que entonces era más general. Pensad que estoy hablando de hace mucho tiempo y estos son años 70, finales de los 60, principios de los 80, cuando uno toma esas decisiones de dedicación hacia aquí o hacia allá. Esto de la historia
Es tan importante la elección de tema de tesis doctoral, marca de tal punto al investigador durante toda su vida, porque en la tesis doctoral uno acumula enormes cantidades de información, acumula enormes cantidades, luego las usa en la tesis o no, pero las acumula. Acumula tal cantidad de análisis y de preguntas y de intereses hacia campos que están alrededor del núcleo duro de la tesis doctoral, que después eso lo va desarrollando a lo largo de su vida. Y esa es la coherencia que yo veo en mi producción. Mi tesis doctoral eran manuscritos, había uno en El Escorial, luego descubrimos otro en Rabat, y efectivamente yo a partir de mi tesis poseo una especial sensibilidad hacia la cuestión de los manuscritos. Luego me han ido apareciendo testimonios de grandes arabistas o de grandes medievalistas. A lo largo de muchos años he ido espigando, es curioso, me han ido viniendo a las manos, espigando como para la valoración de la fuente manuscrita por parte de arabistas, lo cual sería natural, pero también por parte de medievalistas importantísimos, ¿no? Y para mí el testimonio de Krakowski, en un libro precioso, Aymon, de Arabic Manuscripts, o cualquier otro manuscrito de medievalistas franceses del manuscrito como fuente, ¿no? Se ve la mano del que lo ha escrito, se oye a través de la mano hablar a ese contexto histórico, pues me ha llevado a producir unas 20 o 25 obrillas entre libritos y articulitos acerca de los manuscritos. Realmente en los últimos años los dos más recientes proyectos de I+D, de investigación de I+D, ahí está Pedro Martínez Montávez, los dos más recientes congresos de I+D son sobre manuscritos árabes, ¿no? De los congresos, proyectos de investigación de los que soy responsable, investigadora responsable. Muy en conexión con el tema de la tesis doctoral está también la historia política, que podríamos llamar historia política, y ahí también mi contribución se ha ido desarrollando porque en mi tesis doctoral yo hice un tomo dedicado a la historia política del norte de África en la Baja Edad Media, y entonces ahí me quedó un método, una querencia por esas cuestiones. Pero uno no puede hacer historia política sin conocer algo de la teoría política musulmana, ¿no? Y es que si no, no se puede interpretar qué es lo que están contando los cronistas sobre la historia. Y 5 o 6 artículos, en esta ecuación mucho menos, yo los he dedicado a historia política. Luego he tenido una serie de apoyos exteriores. Cuando Alianza Editorial quiso hacer la serie estupenda de historia de las ideas políticas, a mí me encargaron la parte dedicada a las ideas políticas islámicas, pero yo ya había hecho algunas otras cosas previas en ese sentido, ¿no? No quiero retrasarme demasiado. Y si quizás esto se publica, haré algunos añadidos que ahora el tiempo me impide hacer, ¿no? Algunas reflexiones más cortitas, pero que me parecen fundamentales. Quizás luego haya un gran cajón de publicaciones varias, pero que tienen una coherencia. Yo ahí pongo unas 40 o 50 publicaciones, y son aquellas en las cuales las fuentes árabes, manuscritas o publicadas, yo las he utilizado, las fuentes árabes, para responder a un tema concreto. Entonces son fuentes textuales sobre temas concretos, arcos en Al-Ándalus, no sé, cualquier cosa. Dentro de esto yo incluyo un capítulo muy especial sobre aquello de que las fuentes árabes, es un capitulito dentro de un capítulo mayor, dicen, por ejemplo, acerca de la mujer. Se apoya, lo vimos ayer, eso hay que apoyarlo en fuentes árabes, y la respuesta es de esas fuentes árabes sobre temas muy diversos, que parecen muy diversos, pero que se articulan en torno al contenido de las fuentes árabes. Y estoy mostrando a la vez dos aspectos. El tema general de valoración de las fuentes árabes, yo creo que tengo pendiente
un análisis de la cronística andalusí y magrebí, lo tengo pendiente, porque todos esos temas me han ido dando la visión de lo que significan, de cuál es la construcción del discurso de esas fuentes árabes. Y luego tengo un apartado de diversos, de varios, porque el investigador tiene que responder, y yo he intentado responder siempre que he podido, a las invitaciones y convocatorias de temas, de intervenciones puntuales, y ahí sí hay más variedad, pero creo que no debemos estar recluidos en nuestra torrecita de papel, sino que siempre que se nos demanda hay que acudir en la medida en que se pueda, ¿no? Y esa es la articulación. Hay dos grandes temas generales, digamos, cronológicamente colocados de distinta manera, el de la literatura árabe contemporánea y el de la historia al-Ándalus y del norte de África, en los cuales pues reúno una gran cantidad de publicaciones, es verdad, el número es muy alto, pero yo creo que la cantidad no es importante, que lo importante es esa coherencia que yo he intentado explicaros, ¿no? Mira, María Jesús, después de esta exposición que nos has hecho, o la articulación de tu investigación, a mí me gustaría que incidieras algo más en un tema que quizás no se ha profundizado sobre ello, que es al-Ándalus. Entonces me gustaría que nos hablaras cómo te sitúas tú respecto al Ándalus, pero además te hago una segunda pregunta que va relacionada, y es ¿qué es para ti el arabismo? El arabismo y la Escuela de Estudios Árabes por antonomasia, la de los Ben Nicodera. ¿Podría decir algo de esto? ¿Tú crees? Es que es verdad que están muy relacionados. He pasado muy deprisa diciendo que hasta final de los años 70 los arabistas españoles estaban absolutamente volcados en la investigación de Al-Ándalus. Al-Ándalus era prioritario para la investigación arabista española, para esa escuela científica de arabismo que comienza en el siglo XIX, con los liberales, cuando el tema de los estudios árabes se libera de las trabas eclesiásticas o del anterior arabismo eclesiástico, que hasta entonces ha ido manteniendo la antorchita con esto, en una secuencia en el que aparece con su gran brillo la dedicación de los ilustrados también. Pero los ilustrados, que fueron una etapa importantísima en la segunda mitad del siglo XVIII, resulta que alguno efectivamente no puede ser completamente colocado como científico. Entonces, ese arabismo científico universitario que surge en España a partir de Gayangos, segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y ahí empieza lo que puede ser considerada, y Maribel Calero lo ha dicho muy bien, la escuela de arabistas españoles, a las que yo creo que nos vinculamos todos, pero de distinta manera, porque esa escuela tiene unas diferencias, no es lo mismo. Entonces, primero vienen los positivistas. Hay un Francisco Codera, el mismo Gayangos, todo el entorno, los numerosos discípulos de Gayangos en el XIX, algunos de los cuales vienen a Granada y a Málaga y están en las instituciones, ¿no? El grupo es muy importante, ese grupo oficial de arabistas institucional. Y está ese positivismo que muy a finales ya del siglo XIX experimenta una variación interesantísima, experimenta el cambio un cambio que podemos llamar esencialista y culturalista, porque con lo que opera no es con las fuentes textuales ni con los objetivos de escribir historia e historia política sobre todo como los positivistas, sino que ahora añaden el ingrediente de la conexión, del indagamiento, de la indagación, de lo que España y Al-Ándalus se representan mutuamente, con lo cual voy entrando en la parte de la pregunta de qué es para mí Al-Ándalus, ¿no? Estos culturalistas esencialistas están naturalmente conectados con todos los movimientos intelectuales de su entorno, desde el 98 absolutamente volcados a las metafísicas, a descubrir las metafísicas del ser de España. Y estos arabistas están ahí, en la primera línea de la indagación. Por eso Rivera, Asín Palacios, González Palencia, etcétera, etcétera, que están absolutamente tan citados
como sobresalientes de la primera Edad de Plata, de la segunda Edad de Plata, porque están cumpliendo una función social de indagación de la metafísica del ser de España. Operan con fuentes culturales, y eso acabará por concentrarse a lo largo del siglo XX en una operación analítica sobre Al-Ándalus prácticamente solo basada en fuentes literarias, en la literatura. Entonces, de un culturalismo tan amplio como el de Rivera o el de Asín Palacios, esto se va cerrando y se llega a prácticamente una indagación sobre la literatura, que es la característica de García Gómez. A partir del año 70, de los finales de los años 70, todo esto cambia y mi generación cambia. Yo ya no soy una benicodera, yo ya no soy una esencialista culturalista, lo siento mucho, muchísimo lo siento, es una gran contribución, pero el panorama historiográfico español había cambiado totalmente. Ya las metafísicas históricas habían dejado paso, esas metafísicas, a un planteamiento de las realidades históricas por sí mismas. Ya no había que plantear al Andaluz por sí mismo, ya no había que plantear al Andaluz supeditado a lo que es el ser de España. Y lo dice muy bien un historiador, a veces es mejor citar visiones exteriores para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, aunque tenga que ser tan rápido. Pero Thomas Glick, en el prólogo de su libro de Alianza Editorial Cristianos y Musulmanes en la España Medieval, dice, hasta finales de los años 70, hasta mediados, finales de los medievalistas españoles, los arabistas españoles, yo creo que él lo alarga a los medievalistas, pero el libro es de arabismo. Los medievalistas españoles tenían enormes dificultades para separar la realidad histórica de los mitos, y efectivamente es toda la interpretación mítica mítica de nuestro pasado. Pero bueno, ahí, al acabarse las interpretaciones tan mitologizadas, comienza a finales de los 70 una nueva etapa, a principios de los 80, y esto es fundamental porque yo ya no me puedo vincular a los esencialistas ni a los culturalistas. Mis mejores maestros están ahí. Mi maestro directo, Fernando de la Granja Santa María, es el último de los Benicodera. Yo les veía trabajar, todos ellos han salido en La Orla, Elías Terés, Soledad Giver, Joaquín Balbé, todos ellos eran ahí esencialistas, eran nuestros maestros directos, pero naturalmente hay un corte historiográfico general y tenemos que iniciar nuevos rumbos. El trabajo culturalista y esencialista es enormemente delicado, requiere asomarse a las dos culturas, a la árabe y a la española, para poder establecer nexos. Es un trabajo de un enorme mérito. No podemos banalizar la labor de los esencialistas culturalistas. Yo siempre he pensado que sin la presencia de estos esencialistas culturalistas, que tuvieron enormes aciertos interpretativos sobre lo que se vertió desde Al-Ándalus a España y a todo el Occidente, sin esos análisis tan certeros y tan polémicos como los antecedentes árabo-islámicos de la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, en el que Alfonso X el Sabio tuvo una intervención demostrada, probada. Sin esos antecedentes, nosotros, los arabistas españoles, no hubiéramos logrado una institucionalización tan alta como la que, coincidiendo con el final de los Benicodera, se empieza a tener a partir de los años de finales de los 70. ¿Qué es para mí Al-Ándalus? Para mí Al-Ándalus es una realidad histórica que debemos admitir dentro de nuestra realidad histórica completa, y naturalmente existen prejuicios, y esos prejuicios fuera de las puertas de la universidad. La universidad siempre ha reconocido la realidad histórica de Al-Ándalus con todas sus implicaciones, por eso está presente. Los prejuicios están a veces más allá, y hay algunos prejuicios, porque el pasado histórico se hace presente, se presentaliza, y entonces
las gentes de hoy se implican, toman partido a favor de los hechos históricos de la Edad Media, y hay quien se puede vincular con don Pelayo, ¿no? Y entonces Tarek es el enemigo. Yo he vivido directamente muchos de esos prejuicios arrojados contra mi investigación arabista, que procuraba ser totalmente aséptica. Yo no tengo ni arabofilia ni arabofobia. Me mantengo por conciencia y por formación universitaria en lo científico, y lo hago conscientemente. Pero, por ejemplo, un solo ejemplo, luego no me preguntéis más porque a lo mejor hay algún ejemplo muy duro, pero cuando yo fui al Congreso del CID hace 10 años en Burgos, y expuse sencillamente, hice una antología de los 27 textos árabes fundamentales que tratan del Cid desde la misma época del Cid, hubo quien dijo en público en la sala que yo atacaba al Cid. Es decir, existen prejuicios, porque se continúan las posturas y los bandos de la Edad Media hasta el día de hoy, pese a que todos los arabistas mayoritariamente tenemos conciencia de que somos universitarios y que esa formación nos mantiene en la ciencia. Pero sin amputaciones. Nosotros no podemos amputar, como ocurre en las épocas de mayor complejo identitario, de mayor complejo, ninguna amputación sobre ninguna unidad histórica nuestra, ¿no? Eso es Al-Ándalus para mí. Una unidad histórica que es una estructura oriental en Occidente y que forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura de una forma enorme, bueno, hasta de nuestro paisaje, ¿no? Mira, voy a seguir incidiendo un poco sobre Al-Ándalus, quizás por también de formación, ¿no? De mi propia investigación. Yo quisiera que reflexionemos, porque Al-Ándalus está de moda, o se ha puesto de moda por cuestiones, en la esfera internacional me refiero, por cuestiones obvias, ¿no? Entonces mi pregunta realmente va, ¿qué representa Al-Ándalus para el pueblo árabe actualmente, o para el mundo árabe más que el pueblo árabe? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto la cultura andalusí forma parte de la cultura española? Son dos temas distintos, pero que inciden mucho en lo que es Al-Ándalus. Para cerrar ya la idea de Al-Ándalus, ¿no? Claro, siempre que se pueden, que son admisibles unas respuestas abstractas, hay que advertir que caben muchos matices en esa respuesta. La respuesta más abstracta es que Al-Ándalus representa para los árabes de todas las épocas, incluidos los propios andalusíes, representa una época de esplendor, una época brillante. Y es así porque cuando de una cultura surgen más de 1000 o cientos de autores, de escritores, capaces de afrontar en sus preguntas y en sus análisis las grandes cuestiones humanas, humanísticas, esa cultura es brillante. No hablemos, que yo de eso entiendo mucho menos, las manifestaciones arquitectónicas, artísticas, los objetos, etcétera, que guardan. No, la cultura escrita, ¿no? Una cultura escrita esplendorosa. Pues es una cultura que los árabes, en los años de su decadencia, naturalmente han valorado como un gran periodo de esplendor. Pero si es que lo hicieron también los ilustrados españoles. Los ilustrados españoles, hay algún discurso curiosísimo de Modesto Lafuente, por ejemplo, en la secuela final de ese movimiento, que dice: y este pueblo árabe, señores, nos lo presentaron como un pueblo bárbaro, pero sus contribuciones son las mejores contribuciones españolas a la cultura europea. Entonces uno se da cuenta de que no solamente los árabes, para los árabes de todas las épocas, Al-Ándalus es un gran lugar de una cultura brillante, un lugar en el que sorprendentemente, por todo tipo de razones, se produce una época de esplendor cultural, sino que también lo es para otros, como los propios ilustrados, ¿no? Entonces, es comprensible que para los árabes siga siendo su estandarte de cultura, lo mismo que otros, la Bagdad
de la segunda mitad del siglo VIII. Hay una serie de momentos que la cultura árabe, y nosotros con nuestros momentos, en nuestro siglo de oro, etcétera, los exhibamos y recurramos a ellos como un momento que nos identifica como nuestra imagen mejor, ¿no? Es nuestra imagen mejor. Al-Ándalus es una de las imágenes mejores para los árabes. Naturalmente le dan el nombre de Al-Ándalus a los edificios o a los enclaves más hermosos de sus propias ciudades, a los lugares de asueto más hermosos, esa vinculación. Pero esto es para los árabes. Es cierto que a veces se dice que hay una reivindicación de Al-Ándalus, y yo pienso que es posible que haya habido, yo creo que alguna he oído por la televisión que más se oye árabe, que es Al Jazeera. Yo creo que alguna reivindicación así, pero lo que sí ha sido voceada, esa reivindicación de Al-Ándalus por algunos árabes actuales, sí ha sido voceada por la prensa occidental, porque a la prensa occidental en algunas ocasiones les conviene la confrontación, les conviene la guerra. Esa confrontación y esa guerra que conviene tiene que ser atizada colocando en la boca de lo que se siente como el otro, el árabe, el otro, colocando ese tipo de referencias que están muy localizadas. Nosotros, los españoles, alguna vez reivindicaríamos el Perú, por poner un ejemplo, lo reivindicaríamos políticamente. Puede ser que haya 2 o 3 o 5 o un partido que lo reivindique, pero la mayoría de los españoles somos seres racionales que sabemos lo que fue, que sabemos lo que es la historia, que la historia tiene una condición de tiempo ya fenecido, que la historia acabó, que el pasado acabó y que no nos podemos cargar con el pasado. Es un enorme fardo que impide el desarrollo del presente y el desarrollo del futuro. Es posible que haya una reivindicación muy localizada de algunos y muy nueva, muy novedosa, de una reposesión política. Pero cuidado, porque la mayoría, el 99,9% de los árabes, saben perfectamente lo que es la historia, lo que es el pasado, y que no puede haber una interferencia entre pasado, presente y futuro. Entonces, quiero volver a resaltar los intereses de algunos periódicos, de algunos medios de comunicación occidentales que dicen eso para conseguir una respuesta de miedo y de agresión contra el otro, ¿no? En ese sentido, yo creo que solamente se puede oponer a esas maniobras con un espíritu de paz, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y yo desde la universidad siempre reivindico ese espíritu de comprensión, de paz. La universidad tiene que dar a comprender las realidades históricas de esa plataforma de objetividad en que yo creo que nos movemos la mayoría. Alguna excepción confirma la regla, esto es muy curioso, pero la inmensa mayoría de los universitarios nos mantenemos en la cordura científica. Lo creo de verdad. Bien, pues enlazando ya con todo esto, me gustaría que nos hablara de tu experiencia directa con el mundo árabe, pero la tuya, personal. Volvamos a la foto número. Afortunadamente seleccioné una del año 1965, en la cual estamos en Rabat, todo aquel primer grupito de alumnos, de estudiantes españoles, que desembarcamos en una preciosa excursión cultural por Marruecos en el año 65. Martínez Montávez, a quien nunca se lo agradeceré bastante, organizó ese año la ida a Marruecos y nos recorrimos hasta el sur, y al año siguiente unos cursos estupendos, él vino también y fuimos muchos, unos cursos estupendos en la Universidad del Cairo. Es muy de valorar, porque resulta que ¿quién de nosotros se atreve a coger a nuestros alumnos y marcharse en nuestras vacaciones de verano? Bueno, pero resulta que esos fueron mis primeros desembarcos directos en los países árabes.
primero Marruecos, recorrido todo entero, luego Egipto y luego un curso de verano que hice en Túnez, en el espléndidos cursos intensivos de árabe que recomiendo a todos. Ahí hay un alumno de la Complutense a quien a lo mejor le he dicho alguna vez que hay que ir en verano al Instituto Bourguiba, al Ma'had Bourguiba, esto es, de lenguas vivas. Resulta que, al Lugat al-Haya, resulta que, me lo ha apuntado Emilio, resulta, porque se me estaba olvidando, resulta que esos fueron mis 3 primeros países. Pero claro, mi tesis doctoral enseguida me puso en comunicación con Marruecos, ¿no? Y yo he ido a Marruecos 40 veces a lo largo de 40 años. Y es que de todo ha pasado muchos años, ¿no? Ya lo estáis viendo en las fechas de las fotografías, ¿no? Y muchas de esas fotografías están en países árabes. Yo he ido a tribunales de tesis doctorales en Argel. Quizás el primer tribunal de tesis doctoral fue Argel. Es inolvidable, ¿no? En el año 74. He ido a Túnez, a Marruecos, de países árabes. Luego a lo mejor hablamos de otras tesis en otros países, pero ahí han estado mis actividades en países árabes, tesis doctorales, visitas estudiantiles, tesis doctorales y multitud de congresos. Y esas han sido mi actividad. ¿Qué queréis que os cuente de los países árabes? A lo largo de 40 años de visitas, yo sé la evolución de estos países. La hemos visto todos los que vamos repetidamente, ¿no? Y también involuciones, ¿no? Hemos visto evoluciones e involuciones. Y el resultado es que, además de ser nuestro otro próximo, resulta que está implicado también modernamente, también actualmente, estos países árabes están enormemente implicados en nuestra situación política, cultural, en nuestra situación social y económica, y que no podemos dejar de conocerlos y de conocerlos científicamente, ¿no? Ahora mismo en la Universidad Complutense tenemos más de 60 alumnos en primero, ya en la especialidad de estudios árabes e islámicos. Y ese número va subiendo, y haber pasado de 60 es verdaderamente un índice de hasta qué punto estos países árabes nos interesan en España y en Europa. Bueno, María Jesús, cambiando de tercio, quisiera que nos dijeras qué publicaciones tuyas prefieres. Eso es a traición. Esa pregunta, vamos a ver. ¿Qué publicaciones? Yo creo que bueno, vamos a ver. Yo diría todas y ninguna, y me quedaría tan tranquila, ¿no? Todas y ninguna. Bueno, no, vamos a ver. Las primeras no se olvidan jamás. Aquellas 3 libritos, por cierto, que el primer librito que yo publiqué fue en la colección Arrayán, fundada por Pedro Martínez Montávez, y se titulaba Momentos y Mujeres, y era una selección de cuentos, de narrativa breve, de una autora iraquí, inolvidable, que se llamaba Daisy Al-Amir, muy poco conocida pero importante. Bueno, los primeros, en los cuales el simple olor de la imprenta, del papel nuevo y de la tinta era absolutamente estimulante. Además, a las primeras publicaciones uno se lanza con un enorme entusiasmo, con una enorme fuerza, ¿no? Y las recibe como unos enormes logros. No se puede olvidar esa relación con las primeras publicaciones. Pero uno se va haciendo más racional, ¿no? Entonces empieza a volverse calculador. Yo he calculado, calculadoramente, la importancia que puede tener en mi currículum, y por eso las quiero citar. Por ejemplo, el que se me encargara los 4 volúmenes para continuar y cerrar la historia de Al-Ándalus, de la historia de España Menéndez Pidal. Nuestros medios siguen siendo muy machistas, ¿no? Y, con perdón, no sé si esa es la palabra adecuada, pero me ha salido sola. Entonces, resulta que como siguen siendo así, pues solamente hay otra mujer
que haya coordinado un solo volumen, y es Reina Pastor, que es, pertenece a la escuela de Sánchez Albornoz y es una historiadora extranjera. Esa ha coordinado un volumen y yo tuve la suerte de que se me encargaran 4, ¿no? Son para mí especialmente importantes porque colaboró mucha gente, no solamente arabistas. Eso ya indica la apertura, la enorme colaboración que se ha desatado en los últimos tiempos entre arabistas, arqueólogos, medievalistas, y de todas esas áreas han colaborado en esas historias que ya no podía hacer una sola persona. Eso indica la profundización en las especializaciones también. Todos son mejoras de nuestra historiografía a partir de los años 80, ¿no? Son mejoras. Lo pluridisciplinar como convocatoria. Y me gusta haber llegado hasta el final del Reino Nazarí de Granada, en el volumen 8.4, y me gusta haber conocido, ahora que estamos aquí, mucho más desde la perspectiva histórica Granada, ¿no? En las partes que yo hice, yo me reservé algunas partes, historia política, instituciones, en el de Granada también cultura. Mientras lo redactaba, sentí lo importante que era que hacía 30 años o 40 años yo hubiera hecho una tesis doctoral sobre historia del Magreb en el siglo XIV. Todo me resultaba mucho más fácil de deducir o de plantear, teniendo aquel preliminar de 40 años atrás. Por eso la tesis doctoral es tan importante. Os veo a muchos con aspecto de estar realizando la tesis doctoral. Hacedla lo mejor posible, lo más conscientemente posible, porque saldréis muy bien formados, muy bien marcados por esa tesis doctoral. Y luego hay otra cosa. Hay unas publicaciones, tú me has preguntado publicaciones. Sí. Hay algunas publicaciones que dan mucho más a la formación humanística de uno mismo, ¿no? Que revierten en la formación de uno. Y claro, son siempre aquellas en las que se suscitan las cuestiones más sociales. Yo, a través de mis publicaciones y a través de mis lecturas, que es quiero decir que son confluyentes, he podido percibir desde la historia lo que son las desigualdades humanas, lo que son los dominios injustos del ser humano por el ser humano. Me parece una constante histórica. No quiero ser pesimista, pero el dominio del ser humano por el ser humano es una constante histórica y esas me afectan mucho más, ¿no? El dominio sobre la mujer o sobre otras discriminaciones, la guerra como omnipresente en las sociedades humanas. Ya. No puedo hacer un meeting aquí. Sigamos si queréis. Seguimos. Fuiste la primera mujer catedrática de árabe en España. ¿Te importaría comentarnos algo sobre si tuviste que salvar algunos obstáculos o cómo fue aquello? Es que yo no sé por qué no había otras, ¿no? Quiero decir, lo sé y no lo sé. Todos lo sabemos y no lo sabemos, ¿no? Personas había. Que fueran capaces, mujeres había. Ahí he sacado 2 veces a mi profesora inolvidable de lengua árabe de primero de comunes, que era Soledad Gibert. Soledad Gibert fue magnífica, podía haber sido profesora. Desde las discípulas de Asín Palacios, Asín Palacios muere en el año 44, ya tenía 4 o 5 discípulas importantes. Una de ellas, Manuela Manzanares de Cirre, que escribió una historia de los arabistas españoles, pero se exilió. Claro, es ese exilio que todas las discípulas de Asín, 5 menos una, se exiliaron, ¿no? Esa circunstancia. Luego, indudablemente, el que el protagonismo de producción y de consumo ha seguido prácticamente en nuestros días en manos de los hombres, hasta nuestros días, ¿no? Y ese protagonismo de producción y de consumo, pues quiere decir que la mujer no es protagonista de los puestos públicos, ni los domina, ni circula por las cátedras. Nosotros éramos una mayoría de estudiantas, con perdón, de mujeres estudiantes. Éramos 9 contra 1.
Y resulta que, mírenlo, ahí estamos, 3 y 2, 5 y 4, 9, 9 contra 1. Éramos mayoría en las aulas, pero resulta que las cátedras estaban reservadas al mundo de poder universitario masculino, que es un mundo tan interesante. El mundo de poder universitario masculino que yo he vivido a lo largo de 40 años es interesantísimo. Los circuitos de poder masculino son interesantísimos porque son excluyentes, entre otras cosas, nos excluyen. No nos entendemos con nuestros compañeros hombres a la hora de establecer nexos de poder. Nunca he podido descubrir dónde está la razón de eso, la razón profunda de eso, pero no importa. Bien, mira. No, si tenía algo más que decir. Yo ya quería... Me callo. Luego, sigue. déjame ver cuál era la pregunta. Lo de la catedrática. Entonces yo sí que fui la primera mujer agregada de árabe, profesora agregada, en el año 82, y luego fui la primera mujer catedrática en el año 83, pero yo creo que hay que decirlo, recordando lo injusto de esa situación, ¿no? Sobre todo resaltando lo injusto. Ahí mismo somos muchas más alumnas que alumnos, ¿no? Reflexionemos porque esto está cambiando y ese equilibrio no está lejano, ¿no? Es un equilibrio que sigue provocando desequilibrio que sigue provocando violencias sociales, pero si lo decimos, por eso el que se celebrara ayer la conferencia sobre la mujer es tan importante. La universidad tiene mucho que decir, es cultura, el tema es cultural. Sí, preguntándote. Mira, ahora la pregunta que te iba a hacer era sobre el apartado que aparece en su currículo de tesis doctorales. Si se hace un repaso, vemos la cantidad de tesis doctorales a las que asiste como miembro o como presidenta del tribunal y el número tan extenso que hay de las que ella ha dirigido, ¿no? Entonces, mi pregunta era o que nos expliques un poco cuáles son los temas que más te requieren a la hora de dirigir, quiénes son los doctorandos, algo sobre las tesis doctorales, aunque no sea muy largo la respuesta. De acuerdo. Yo, cuando empecé a tener un puesto de trabajo en la universidad, era muy idealista, a lo mejor lo sigo siendo, pero vi que los franceses, en sus revistas de arabismo, exhibían con orgullo toda su actividad en torno a las tesis doctorales. En la revista arábica, lo sabéis muy bien, se publican los nombres de los cientos de tesis doctorales que se hacen en la Sorbona, etcétera, etcétera. Y yo pensé, esto hay que traerlo a nuestras universidades, esto hay que traerlo a la universidad en la que yo viva, porque me va a resultar imprescindible. Y entonces inicié una atención sobre las tesis doctorales y desde principios de los 80 empecé a dirigir tesis doctorales y la verdad es que tampoco es un número tan grande, seguro que muchos de vosotros habéis dirigido más, pero yo he dirigido unas 40 o 45 tesis, tengo la lista por ahí. Entonces, eso me ha traído también, ese interés por las tesis doctorales está muy justificado. Nosotros tenemos que transmitir y tenemos que crear personas que estén capacitadas para continuar. Esa es lo de la importancia enorme en la universidad de la tesis doctoral, ¿no? Eso de que discutamos de que si tiene que ser una tesis de Estado o una tesis de no Estado, todo eso y tendríamos que cuidarlo muchísimo. Tienen que ser al máximo nivel, no podemos bajar los niveles. Que haya másteres y todo, pero no se puede. La tesis doctoral es algo muy serio. Entonces, he estado como en 170 tribunales de tesis doctorales. El primero fue en Argelia en el año 74 y el último ha sido aquí, no, casi aquí, en la Universidad de Granada, donde he venido afortunadamente muchas veces. Para mí ha sido unos másters que yo he estado haciendo, porque siempre es tan dinámica la tesis doctoral, es una investigación tan dinámica que uno aprende muchísimo
es una gran contribución. Y lo más interesante es que, me parece que dije algo, me ha permitido ir a otros países, ¿no?, y valorar ambientes universitarios a nivel de tesis doctoral y a nivel de investigación desde dentro. Y bueno, os podría describir lo que son los niveles de tesis doctoral y lo que quizás tendríamos que seguir reflexionando sobre los nuestros, ¿no? ¿De dónde proceden nuestros alumnos de doctorado? Pues al 50% españoles y árabes, cuya contribución en nuestros departamentos de árabe es fundamental. Si nosotros no tenemos alumnos de árabe en nuestros departamentos, ese intercambio, es decir, 27 tesis árabes y casi otras 27, no tantas, y unas 22 españoles, licenciados en universidades españolas o licenciados en universidades árabes. Aparte de que, por ejemplo, ahora mismo hay un alumno en Buenos Aires que está haciendo la tesis conmigo, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Lisboa, pero que por tanto ya no son ni españoles ni árabes. Entonces, un pequeño etcétera. Bueno, María Jesús, según se desprende de tu amplio currículum, has trabajado mucho. ¿Te arrepientes? Sí, no, es que menudas preguntas me estáis haciendo. Vamos a ver. Toda persona que se dedica ¿a qué? Es muy pedante decir a la vida intelectual, ¿no? Pero bueno, más o menos es eso, que se dedica a estudiar o a escribir, tiene el dilema, todos nos lo planteamos en nuestro corazón o en nuestra razón, entre la escritura y la vida, ¿no? Aparte de que es el título de una obra de Semprún, La escritura o la vida, de una parte de su autobiografía, yo ese mismo dilema lo he ido encontrando en multitud de intelectuales, ¿no? Llega un momento en que ellos dicen, he dedicado mi vida a escribir y me he perdido la vida vital. Pero, en mi caso, yo no me arrepiento. Yo he elegido hacer esto y he tenido muchísimos alicientes y muchísimas compensaciones. De todas maneras, hay en mi punto de arranque un sentimiento exagerado de correspondencia. Ya os he dicho que mi madre estudió árabe. No os he dicho que mi padre tenía una biblioteca selecta, que me hizo leer muy pronto. Él murió muy pronto también, pero muy pronto me hizo leer autores fundamentales. Y que, por tanto, yo sentía que yo debía devolver mucho, porque había recibido mucho. Yo me sentía privilegiada con esas dos cuestiones recibidas, ¿no? Los maestros espléndidos que he tenido, etcétera. Yo me sentía en deuda. Entonces mi contribución ha sido exagerada porque la correspondencia no se puede llevar hacia esos términos, pero yo estoy muy contenta de haberlo hecho y por tanto no me arrepiento. Bueno, pues para finalizar, hemos visto que María Jesús Viguera se le puede calificar con el título por excelencia de intelectual, ¿no? Así que desde ese punto de vista, ¿tú crees que el intelectual debe asumir el compromiso? Y si es así, ¿qué tipos de compromisos debe asumir? Como última pregunta. Vamos a ver. Algo he dicho, ¿no? Algo he dicho ya. Pero yo creo que aquí de lo que yo tengo que hablar hoy es del compromiso universitario. Y el compromiso universitario naturalmente tiene una trascendencia política y una trascendencia social. Pero para mí el compromiso universitario es un cumplimiento exacto de nuestro papel, de nuestro trabajo, de nuestro papel docente, de nuestro papel investigador, de que nosotros aclaremos cuáles son las situaciones reales en las que viven las sociedades humanas y entonces lo digamos con toda claridad. Ese es el compromiso universitario, es el cumplimiento y es el esclarecimiento de las situaciones humanas. De que mis lecturas históricas me han llevado a dos conclusiones: de la omnipresencia del dominio. Hay otra palabra mejor que dominio. De la extorsión de los seres humanos unos sobre otros. Y de la omnipresencia, la guerra es una de esas manifestaciones, ¿no?,
pues naturalmente yo me estoy comprometiendo mínimamente, universitariamente, en la manifestación de mi rechazo del dominio de los seres humanos unos por otros, ¿no? Y todo eso, que lo digo muy en general, puede tener múltiples aplicaciones concretas que en distintos trabajos concretos salen, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por compromiso. Bueno, y con estas preguntas y respuestas vamos a finalizar esta sesión del intelectual y su memoria. Agradecemos desde nuestra facultad que María Jesús Viguera haya compartido este tiempo con nosotros. Su experiencia y sus reflexiones son considerables. Y gracias de nuevo, María Jesús. Como siempre, hasta pronto. Y a vosotros muchas gracias por vuestra asistencia.